¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarles y desear una cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí en Lecciones de la Biblia, que está comenzando ya en el capítulo número 9, que está titulado La Iglesia y la Educación. Hemos visto diferentes tópicos de la educación, desde su objetivo principal hasta cómo incluso se llevaba a cabo en la antigüedad. Hoy en día está la Iglesia de Cristo, está el pueblo de Dios. ¿De qué forma debe interactuar con la educación para cumplir los propósitos que ya hemos estudiado en la palabra de Dios? Pues bien, vamos a hacer estas preguntas, estas interrogantes para desarrollar el tema de este capítulo. Por lo tanto, te invito a que te quedes junto a nosotros porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Esta semana, la Iglesia y la Educación. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y ya estamos comenzando un nuevo capítulo. Desde aquí los estudios de Nuevo Tiempo, Lecciones de la Biblia. Y nuevamente es un gusto presentarle a ustedes Roy Mayer. Gracias por acompañarnos. Ya nos queda poquito, ¿no? El tiempo ha ido pasando rápido, han sido semanas intensas, pero contentos de poder compartir una vez más algo relacionado con la educación y en esta oportunidad relacionado con la iglesia. Y siempre yendo a la Biblia, pero trayendo aquellos principios para aplicar inmediatamente en nuestro tiempo, más aún en la iglesia, ya que la iglesia trasciende o engloba también lo que son nuestras entidades educativas. Creo que debemos vernos reflejados, los desafíos que tenemos, para que todo lo que hemos estudiado se pueda cumplir. No sacamos nada con estudiar como un objeto, si no lo internalizamos y no avanzamos en pro de una educación que busca la redención de cada uno de los que están involucrados, no solo alumnos, miembros de iglesia, personas a la cual testificar, etcétera. Pensamos en educación y pensamos a lo mejor automáticamente en escuelas, en colegios. Esta semana nos ha desafiado una vez más, nos ha desafiado, digo, porque es una perspectiva que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a mirar la educación de un punto de vista distinto, y en este caso el compromiso que tiene la iglesia, no solo, yo diría, y espero un aspecto que podamos tocar, no solo en lo que debe acontecer a la iglesia, sino de qué forma la iglesia puede apoyar, contribuir a la educación como la entendemos también. Va a ser sin duda un tema muy interesante. Es una relación maravillosa, ¿no? Los inicios de la iglesia adventista o los inicios de la educación se hizo muy de la mano con la iglesia. Es más, en salas de iglesia eran las aulas de los primeros colegios adventistas y siempre debe estar esa relación iglesia-escuela, ¿no? Por lo tanto, vamos a dar inicio esperando que Dios pueda dirigirnos como siempre y por supuesto bendecir a cada uno de ustedes en esta hora. Oremos.
Buen Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de poder conversar, compartir aquellas temáticas que hemos estado tratando en esta temporada y que tienen que ver, Señor, con los desafíos que tenemos hoy en día para que los mensajes, para que tu palabra puedan estar arraigados en nuestro corazón y puedan manifestarse a través de nuestras acciones, el aceptar, el entender y el practicar, Señor, aquellos mensajes que tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En la iglesia primitiva existía un fenómeno muy particular. Primero, ellos pensaban que Jesús iba a venir en su propia generación. Creo que ellos interpretaron ciertos elementos que efectivamente daba para interpretarlos de esa manera. Jesús les dijo, el Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. En el día del Pentecostés se encontraron con representantes de muchos lugares que iban hacia Jerusalén a adorar, que escuchan en su propio idioma y que luego ellos van propagando el mensaje del Evangelio. Y los discípulos esperan allí en Jerusalén que los últimos acontecimientos, que los últimos días puedan ocurrir. Ellos vivían creyendo que Jesús iba a volver en su generación y eso los motivó a tomar ciertas acciones, entendiendo el contexto, ¿no? Tomar ciertas acciones. Entre una de ellas era compartir mucho en casas, en hogares. Posteriormente las mismas sinagogas pasaron a convertirse en salones, en casas o salones aledaños, en donde el pueblo de Dios se reunía, incluso hasta en la orilla de un río, cuenta ahí en Hechos capítulo 19, en Filipos. Pero vemos que había una atención, una preocupación integral, en donde la iglesia hacía también el rol de escuela. Nosotros ahora al mirar al pasado podemos ver que ellos habían interpretado mal, que quedaban señales por cumplir, de que no era todavía el tiempo final, etc. Pero es interesante que si nosotros tuviésemos ese mismo sentir y que ahora con certeza estamos viviendo en el tiempo final y que Cristo viene pronto, pero tal vez nos falta eso que ellos tenían, esa iglesia del primer siglo, esa vehemencia con la cual predicaban el Evangelio, cómo se preparaban, cómo el Espíritu Santo los guiaba. Y eso es educación, eso es parte de la educación, ahí como estaban en esos grupos, en grupos casas, ¿no? Mientras tú hablabas, yo pensaba en esa pregunta que le hicieron los discípulos esa última semana, quizás saliendo de Jerusalén, y le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que yo percibo en la respuesta de Jesús, si bien hay algunas indicaciones, algunas señales que podrían hacernos pensar en tiempo, pero las parábolas que cuenta después me dan la idea de que el Señor no está tan preocupado en que, no espera que nosotros nos preocupemos tanto del cuándo, sino del cómo, de cómo esperar. Y entonces hay parábolas que hablan de los talentos, parábolas que hablan, ¿no es cierto?, del uso de los dones. Las 10 vírgenes, la preparación. La preparación. Espiritual. Entonces, yo creo que aquí tenemos un desafío nosotros. A veces estamos muy preocupados de las señales y a lo mejor esta pandemia la interpretamos, ¿no es cierto?, es una señal y no es eso lo que el Señor quiere. La venida del Señor para alguien puede ocurrir hoy o mañana si esa persona trágicamente pierde la vida. Entonces, por eso la preocupación nuestra no debiera ser el cuándo, sino debiera ser el cómo esperar. Y esta lección, el tema de esta semana, ha sido muy revelador en ese sentido, de qué es lo que se espera del cristiano, que representa a Cristo, ¿no es cierto? Y cómo eso se relaciona con la educación. Es un desafío. Y el concepto de iglesia, ¿no? Tú hablas cristiano y el conjunto cristiano somos la iglesia, ¿no? El rol que debe cumplir mientras o desarrollamos el cómo aguardamos la venida de Jesús. Y esa iglesia primitiva que tú mencionabas era una iglesia que se destacaba justamente por el cómo. Ellos probablemente tenían implícito el
el cuándo, muy cercano, pero se preocupaban de ese aspecto integral, de cuidar a las personas, repartir el alimento, ver la necesidad, abrir sus hogares. Es un ejemplo. Los discípulos llenos del Espíritu Santo, sabemos que también hay promesas de que en el tiempo del fin el Espíritu Santo será derramado. Apocalipsis 18 habla de un ángel, ¿no es cierto?, que iluminará la tierra, pero eso no es un ángel que va a salir alumbrando, sino que es la iglesia que tiene esa misión de alumbrar con una luz distinta en un momento de gran oscuridad. Este año para la iglesia ha sido muy especial. Hemos aprendido a desaprender algunas cosas que estaban como paradigmas. El paradigma está allí, nadie sabe por qué, pero todo debe hacerse de acuerdo a ese paradigma. Hemos valorado algunas otras cosas que tal vez habíamos o estábamos en proceso de estar perdiendo o desvalorizando. Recuerdo cuando al terminar un día sábado, yendo en el vehículo, en el carro con mi esposa, yo le preguntaba, ¿de qué prediqué hoy en la mañana? Un poco para no ponerla a prueba a ella, sino para medir la capacidad tal vez que uno tiene de entregar un mensaje, porque de pronto estamos preparando un mensaje, oramos a Dios y resulta que la pregunta es, ¿quedó algo en la mente y el corazón de los hermanos? ¿Hay algún grado de aprendizaje? Y buscando ese feedback, un poco siempre hacíamos ese ejercicio, en un contexto de conversación de matrimonio, ¿no? Mi esposa me va, estoy tratando de arreglarla, pero ya metí la pata, ya me va a llegar. Entonces, y ella, claro, no recordaba todo. Y tal vez el predicador, tú también, Roy, que te gusta predicar, puedes tener el tema, el sermón, la enseñanza de memoria. Los 30, 35, 40 minutos que uno está ahí de pie exhortando la palabra. Pero la pregunta es, creo que estamos en un proceso de aprender, en un proceso de evaluar si la iglesia ha estado siendo un lugar propicio para el aprendizaje. El templo es una cosa, obviamente, pero nosotros como iglesia, ahora vemos o hemos visto durante este año cómo los niños han tenido que adaptarse en su escuela sabática, los clubes de aventureros, clubes de conquistadores, el ministerio joven, ASA, comunicaciones, todos los ministerios de la iglesia, pero ahora de una forma completamente distinta, más activo. Alguien diría, pero los templos están cerrados, estamos todos pasivos. Y el cierre de los templos nos ha permitido que la iglesia empiece a preocuparse de estos detalles que veíamos ahí en la iglesia primitiva o la iglesia apostólica del primer siglo. Por lo tanto, cuán importante es reevaluarnos y crear contextos de aprendizaje en toda, valga la redundancia, en todos los contextos que la iglesia puede enfrentar. El Señor nos ha dado características que deben hacernos pensar. El Señor espera que nosotros tengamos individualidad, que nosotros usemos las capacidades que nos ha dado. La Biblia habla que incluso nosotros debemos estar siempre preparados para dar razón de nuestra fe. Es decir, se espera que la persona tenga un pensamiento crítico. Estoy usando una expresión que a veces se malentiende. El pensamiento crítico no es criticar, sino es esa capacidad de razonar, de argumentar, de entender, ¿no es cierto?, una evidencia. Y pasa puede ocurrir, no quiero decir que pasa con mucha frecuencia, pero puede ocurrir que de pronto esa persona que tiene ese deseo, esa inquietud, se transforme en el más incómodo de la clase, ¿no es cierto? El que pregunta mucho parece que es el alumno que hay que, ¿no es cierto?, acallar, que me está incomodando, me está molestando. Aportillando la clase. Está aportillando la clase. Hay de todo, ¿no? Hay personas que a veces lo hacen solamente por molestar, pero el joven, a veces el pequeño, el hijo, ¿no es cierto?, sincero, que quiere ver cómo se relaciona eso que está escuchando, que está viendo, con lo que él ya sabe. A lo mejor hay algo que entra en conflicto con lo que él está pensando, y él pregunta. ¿Con cuánta frecuencia a veces nosotros nos incomodamos con las preguntas? Y crecemos y parece que las preguntas se pueden malinterpretar como una crítica, ¿no? Qué importante que nosotros en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, incluso en nuestras familias, creemos ese ambiente que tú lo has repetido varias veces, ese ambiente que favorezca la confianza para preguntar.
A veces no queremos preguntar para no quedar en vergüenza, para no quedar en ridículo. Tenemos una gran responsabilidad nosotros como adultos, como mayores, de crear ese espacio que genere, que sea un espacio que la gente guste ir, aprender y se genere ese aprendizaje, ¿no? Sabes que este año nos vimos enfrentados al desafío que todos los padres se ven enfrentados, pero ahora un poco más empoderados, producto de la misma pandemia, que versus que un niño pase 5 horas diarias en la escuela, ahora que pase 1 hora conectado. Es un gran desafío también para la familia. Y es el desafío de que aprendan a leer. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es crear contextos previos amigables. Recuerdo que estábamos con mi esposa en el supermercado comprando y habían de estas cintas masking, que le llamamos, de colores. Y reorganizamos la casa, más que uno, suena bonito reorganizar, tiramos los muebles a las orillas y creamos un espacio en donde todo el abecedario estaba, pero en el suelo, en el piso de la casa. Y empezábamos a jugar como este juego del twister, pero con las manos saltando, formando o reconociendo letras, colores, números, etcétera. Y estuvimos así prácticamente un mes. Después le añadimos algunos circuitos de educación física y la verdad que cuando los niños se enfrentaron al desafío de querer aprender, me acuerdo que en algún momento solamente una profesora nos dijo, los niños aprenden por el sonido de las palabras, de las letras, digo, ¿no? Mm. Y ahí empezamos también, o sea, con esa relación, escuela, familia, manteniéndonos siempre en contacto, se creó un contexto amigable de un mes para favorecer lo que para nosotros como papá era muy complicado y era enseñar, tal vez al profesor le es más fácil, pero al papá, a la mamá es más complicado enseñar a un niño a leer. Y sabes que en el caso de nuestro hijo mayor, que tiene una condición especial, le fue mucho más fácil aprender a leer, a escribir, gracias a ese contexto que había. Ahora, cuando nosotros queremos llevar la salvación a las personas, también debemos crear estos contextos amigables. Y el método de Cristo nos lleva a hacernos amigos de las personas y los resultados van a venir. Si vamos allí, acompáñame a Lucas. Invitamos también a nuestros amigos, capítulo 10, donde está la famosa parábola del buen samaritano. Y ante la pregunta que la gente le hacía a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús termina esta parábola diciendo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La educación tiene que tener el foco puesto en las personas, pero verlos como el prójimo. La palabra prójimo en el contexto de la parábola del buen samaritano, que la misma respuesta de la persona que estaba preguntándole a Jesús le dice, bueno, el que hizo misericordia. Cuán importante es que nuestra educación abunde exageradamente en actos de misericordia. Tiempo atrás, Joel, leía un libro, no sé si ya lo mencioné en algún momento, no era un autor cristiano, y él mencionaba efectivamente entre aquellas cosas que hacen la diferencia en una escuela, el servicio. Me llamó mucho la atención. Nuestro modelo educativo, nuestro concepto de educación debe enfatizar, yo pienso, mucho más el servicio, que finalmente es una consecuencia natural de alguien que ama. La persona que ama busca ayudar a otros. Y yo veo a veces con tristeza cómo organizamos actividades que a veces tienen el puro objetivo de hacer que el estudiante se sienta bien, que lo pase bárbaro. Yo creo que no hay nada malo en que nosotros organicemos y que tengamos momentos alegres, momentos de diversión, pero a veces planificamos todo un año en un puro viaje a un hotel, a una playa, ¿no es cierto? Y planificamos toda la acción de un curso, a veces de un proceso, para que culmine con un viaje de placer.
¿Sabes? Es algo que yo pienso, yo me lo cuestiono cuando digo, ¿y qué hemos hecho en ese periodo para generar instancias de servicio? Puede ser un viaje, si no hay ningún problema con viajar, pero que un viaje a lo mejor centrado en el servir a otros. Un viaje en el sentido de un proyecto comunitario que yo pueda llevar un beneficio a otras personas. Yo pienso que en eso tenemos mucho que mejorar. Es algo que es claramente lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos y el carácter es desarrollado. Yo creo que en el próximo bloque vamos a hablar un poco más de esto. Y es allí cuando se cumple lo que tú mencionabas, ¿no? El carácter se desarrolla, los niños van aprendiendo otros aspectos fundamentales en la vida diaria, Así ¿no? es. Y por supuesto también nos transformamos en luz del mundo, en luz en medio de las tinieblas, y es precisamente lo que vamos a desarrollar en nuestro próximo bloque. Hacemos un alto y ya regresamos. Sin duda alguna que la iglesia somos todos nosotros, las personas, más que un templo, y, y la educación junto con la iglesia nos permiten cumplir aquellos propósitos que Dios tiene desde la fundación del mundo hasta su segunda venida e incluso por la eternidad. Eh, en lo personal estamos pastoreando, ¿no? Trabajando en una iglesia, en un ambiente educacional. Y de hecho, siempre que hay una escuela adventista, va a haber muy próxima, si no es incluso en conjunto, una iglesia adventista del séptimo día, reflejando en el fondo lo que somos. Eh, Da mucho gusto ver cómo los profesores de lunes a viernes están cumpliendo la misión desde su aula, desde su, ¿cómo se llama este? El delantal de profesor. Pero el día sábado, incluso los domingos, están también cumpliendo la misión desde la iglesia. Eh, no es que se cambian de roles, creo que el rol es el mismo, el de la iglesia, el de las escuelas. Aquí nos tocó hacer cosas tan hermosas con la iglesia en relación con la escuela también. Escuelas cristianas de vacación en verano, ver cómo los alumnos interactuaban, cómo los mismos alumnos invitaban a sus compañeros y venían y conocían la iglesia, los ministerios de la iglesia. Contarles en relación a lo que decíamos ahí, que la misericordia es fundamental, que en este año, a partir de la pandemia, que para nosotros aquí en Chile fue a partir de marzo, abril, cuando comenzaron las cuarentenas, eh, la iglesia de nuestra universidad ha repartido más de 10.000 kilos de alimentos. Y no solamente porque tenemos alumnos extranjeros, tenemos personas de la comunidad, personal también o hermanos que han quedado cesantes, pero sabes que hay un lindo grupo también de alumnos, de familias, de apoderados, que es un granito de arena, no lo digo por jactancia, ¿no? Sino que entendemos como iglesia que es parte fundamental para complementar el trabajo que hace la escuela y que no hace solamente un capellano encargado del área espiritual, que todos los elementos de la escuela, más todo el accionar de la iglesia en conjunto, eh, se une esta fuerza para ir cumpliendo todo aquello que durante este trimestre, esta temporada, hemos estado conversando. Lograr la redención de las personas, lograr que vean en acciones, que vean en contenidos, en pequeñas grandes cosas, en pequeños gestos que ellos puedan ver la mano de Dios. Eso fue lo que Cristo le pidió a su iglesia, a sus discípulos, cuando les dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabes, Joel? En algún capítulo anterior hablábamos que habíamos sido diseñados con una necesidad de adorar. Hablamos en algún capítulo anterior sobre educación y adoración. El Señor también nos hizo, y estamos diseñados para encontrar una realización personal y una verdadera felicidad cuando servimos. Y eso es algo que quien no lo ha vivido no lo cree, ¿no es cierto? Pero el momento que una persona
participa de un proyecto misionero, participa de una acción comunitaria y vuelve, hemos escuchado pero testimonios increíbles de cómo esa persona ya quiere volver otra vez, ya quiere volver otra vez. Nosotros vivíamos, al tiempo que vivíamos en Filipinas, a menos de, no sé, 2 kilómetros, había una sede que no sé si, creo que en Perú también, no sé si llegó acá, de 1000 misioneros, un movimiento misionero para preparar jóvenes, y los tenían ahí 2, 3 meses preparándose para después salir a hacer obra misionera. Y recuerdo una frase, un eslogan que estaba ahí ellos le llamaban el arco del envío. Había una ceremonia al final y ellos salían. Y escrito decía, una vez misionero, siempre misionero, ¿no? Eh, yo estoy seguro, porque la Biblia lo dice así, porque es lo que el Señor nos pide. Elena de White habla muchísimo de cómo el servicio desarrolla el carácter. Me llama mucho la atención. George Knight, en su libro Educando para la Eternidad, cuando habla de los objetivos de la educación, habla de ¿no es cierto?, de ese relacionamiento salvífico, redentor, como un objetivo primario, habla del desarrollo del carácter y habla del servicio, también como un objetivo. Pero interesante, él lo conecta con una flecha, en el caso del servicio, hace una flecha del carácter al servicio, pero también del servicio al carácter. Es decir, si yo desarrollo mi carácter, el Espíritu Santo me ayuda y yo estoy sometido a vivir los principios, entonces yo voy a sentir deseo de servir. Ocurre eso, y debe ocurrir, es natural que ocurra. Pero también es muy natural que el servicio me ayude a desarrollar el carácter. Puede ser que a lo mejor no nos nazca hacerlo porque es nuestro corazón egoísta, pero la alegría que produce, la satisfacción que uno siente cuando sirve es algo indescriptible. ¿Por qué? Yo pienso, ¿por qué ocurre eso? Terminando la idea, porque nos acercamos al diseño. Y el Señor nos hizo con esa necesidad, con esa capacidad de encontrar realización cuando servimos a otros. Y el cometido encargado por Jesús se entiende por vivencia y no meramente por una creencia, un mandato. Es diferente cuando se entiende y se vive de esa manera. Permíteme leer Deseado toda la gente, este libro de Elena de White, página 761. Dice, el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Lo que Jesús le pedía a los discípulos. Y ahí está, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra, id a ser discípulos, etc. Y luego dice, a todos los que les llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio como un cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo, se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen para ese acto a ser colaboradores con Cristo. Ya estamos enrolados en esto, el servicio, y es algo, interpretando un poco aquí la cita, que no podemos planificar ni controlar. No, lo voy a hacer. Y una vez escuché a alguien que decía, no, cuando yo jubile me voy a concentrar más en la iglesia, en todas las cosas que tengo que hacer. Cuando sentimos este cometido y este ida y vuelta en el desarrollo del carácter, en todos los beneficios que tiene, estaba pensando en la viuda, cuando le dice a Elías, le dice, no, yo me disponía a prepararme lo último que me quedaba para comer y luego morir, porque no tengo nada. Y ella lo único que tiene lo pone a disposición de Dios a través del siervo, el profeta. Y después comenzó la multiplicación de aquello, de carencia pasó a una vida plena, llena. La condición no había cambiado, seguía la sequía, seguía la hambruna, pero Dios hacía tampoco le dio grandes cosas, grandes alimentos. Era la misma harina, la misma aceite, alimentos tan básicos en Israel, pero que servía para el sustento diario de aquella persona. Cuando nosotros ponemos el servicio a los demás desinteresadamente, incluso con aquello que Dios nos da, que son bendiciones, y la compartimos con otras personas, somos bendición para otras personas, se garantiza que nuestro sustento nunca nos va a faltar, a pesar que la condición a nuestro alrededor sea cada vez más difícil. ¿Sabes, Joel? Cuando te escuchaba hablar, yo pensaba
en el riesgo que quienes a veces trabajamos en una organización de la iglesia, en una institución de la iglesia, corremos al pensar de que nuestra misión está cumplida cuando yo hice mi trabajo, ese trabajo por el que me pagan. Es un trabajo que lo hacemos con el corazón, es un trabajo que está ayudando a cumplir la misión de la iglesia como una organización, pero yo personalmente siento que no hemos hecho lo que sí realmente se espera de nosotros. Yo creo que nadie está exento de ese trabajo misionero, de ese servicio personal, de esa búsqueda, de ese encuentro con personas. Oye, todo el día estamos en algún momento encontrándonos con alguien en la calle, alguien nos da un servicio. Eh, yo dudo que la persona a la que me voy a referir esté viendo el programa, no sé, pero yo hace ya varios meses estoy pagándole arriendo a una persona que es dueño de un departamento. Yo estoy orando por él. Yo digo, en esta situación de pandemia no nos hemos podido encontrar, así que son transferencias que van, recibos que vienen. Lo vi una sola vez cuando firmamos el contrato de notaría. Pero yo digo, todos no podemos quedarnos tranquilos, y lo digo especialmente a aquellos que trabajamos en una institución adventista, a lo mejor siendo pagados para realizar una función. Hay algo más que se nos pide y que tiene que ver con esto de alumbrar, esto de relacionarnos, esto de cumplir un discipulado con aquellos que están más cerca nuestro y con aquellos con quienes nos relacionamos diariamente. Así es la esencia de la educación, ¿no? Interesante que si uno, es como que, bueno, hay un eslogan, pero podrían ser muchísimos, ¿no? Uno, educar es servir también, ¿no? O mientras educamos para la redención a través del servicio. Eh, Ahora, si me permites, disculpa, antes, sí, yo sé que tú tienes una idea ahí, pero hay un aspecto que quizás la lección no lo toca, pero yo creo que es el momento en que podríamos comentar brevemente, en el sentido de que estamos hablando de educación, de iglesia y educación. ¿Cómo puede ocurrir, a ver, cómo la iglesia debe crear un contexto que permita, ¿no es cierto?, el aprendizaje y la educación de la que estamos hablando, de la redención? Hay un aspecto de quienes trabajamos en educación y yo quisiera resaltar, y es la visión que debe tener la iglesia para apoyar no solo con recursos, pero ujú. apoyar a la educación adventista, y ahora me estoy refiriendo a nuestros colegios, ¿no es cierto?, como el lugar donde debe ocurrir esta redención. La iglesia y las escuelas y los colegios deben unirse. Yo pienso, y aquí me estoy refiriendo a un contexto muy nacional, no ocurre de la misma forma en los otros países, y quizás hay personas que nos acompañan de otros lugares. En nuestro caso hay un apoyo financiero importante del gobierno que ha favorecido el crecimiento de nuestras instituciones, pero yo personalmente siento que quizás nos ha distanciado un poco iglesia y educación, ¿sabes? En el sentido de que en el modelo original la iglesia era muy presente, la iglesia estaba atenta, la iglesia financiaba incluso muchas de las acciones y de los proyectos educativos. Hoy día tenemos un sostenedor distinto y quizás eso genera un distanciamiento natural. Y yo pienso, situaciones que estamos viviendo que son muy propias de nuestro país, que eso debe revertirse y que nosotros debemos generar un movimiento, generar decisiones estratégicas que eviten el perder la identidad y que nos acerquen a ese plan original en que la iglesia y la educación son realmente la misma cosa. Y es fundamental, como tú decías, que la iglesia vaya cambiando estas ideas estereotipadas de lo que es la educación adventista y que es nuestra educación, que es inspirada por Dios y que el principal apoyo deben ser la misma iglesia, nosotros mismos, los hermanos de iglesia, los que defiendan
los que, dicho de forma coloquial, tengamos la camiseta puesta de la educación adventista, ¿no? Y eso es lo que forma este equipo, que debiera ser uno solo: iglesia, educación, para cumplir propósitos. La educación muy es la tra- misma, yo creo que lo hemos conversado, ¿no es cierto? Ya varias, Ujú. todo este tiempo, todas estas semanas, la educación es la misma. Y lo que nosotros hemos estado conversando es que en todos los contextos donde está la persona que va creciendo, el niño que va creciendo, debe haber una influencia hacia, un acercamiento hacia esa educación. En el caso del pequeño son sus padres, en el momento que él, y si los padres son cristianos y participan de la iglesia, entonces la iglesia debe generar ese contexto para que ocurra, ¿no es cierto?, esa educación. Y en el caso de las escuelas y nuestros colegios es lo mismo. Es una educación, es un objetivo y cada uno de estos agentes debe cooperar para que ese objetivo se cumpla, ¿no? Exactamente, y cada uno cumpliendo esos roles, porque hay familias que nunca, tal vez, eh, accederían al conocimiento de Dios, no tienen un fundamento cristiano en la familia, pero cuando un niño, uno de la familia, está en relación a la iglesia adventista, y tenemos muchos ejemplos. Me ha tocado conversar con, me imagino que tú también, con muchos apoderados que no siendo adventistas, ellos dicen, bueno, ahora mi hijo nos pide que cada vez que Oremos. vayamos a comer, oremos, que vamos a salir, los niños dicen oremos, o sea, están transmitiendo algo que para nosotros es tan básico, Tan natural. tan natural, pero para ellos es un mensaje tremendamente poderoso. Es decir, nuestros propios niños, nuestros propios alumnos se transforman en predicadores, y los primeros predicadores o los primeros que escuchan ese mensaje son la familia. Tú lo Eh, mencionaste hace un y momento. tal vez la iglesia no podría alcanzar esas familias Así es. por diversos motivos, ¿no? Pero sí lo está haciendo eh, las entidades educativas. ¿Y cuál es el resultado? Para que esa familia, al entregar su vida a Cristo, sea parte de la iglesia. En el fondo, es retroalimentarse. Son tareas que no se excluyen la una de otra, sino que se unifican y van en función del mismo propósito. Tú lo mencionaste, y disculpa que te estaba interrumpiendo tu idea, pero tú lo mencionaste hace un momento muy rápido, que las escuelas, nuestros colegios son centros de influencia. Es eso. La iglesia tiene escuelas, tiene colegios que deben generar esa influencia para continuar. Eso mismo que nosotros hablamos en nuestras iglesias, eso mismo que enseñamos a nuestros hijos en sus casas, es lo que nosotros debemos enseñar en nuestros colegios. Y es interesante, he sido testigo de cómo las iglesias, muchas veces para algunos programas especiales, no necesariamente el quinto sábado, cuando hay programas de contra la violencia, y la iglesia pregunta, no tenemos a ningún psicólogo aquí. ¿Dónde habrá un psicólogo? Y dicen, pero en la escuela, en nuestra escuela hay un psicólogo. Y los mismos hermanos van, preguntan, y el psicólogo, ahí está ese servicio que no es el que está remunerado, que son horas que no están contempladas, ¿no? Porque son horas las remuneradas para funciones educativas en el colegio. Y vemos de pronto a un psicólogo o a un fonoaudiólogo, a una persona profesional, un profesor, en un pretrimestral, dando charlas, dando capacitaciones, dando orientaciones para la iglesia, y viceversa, también la iglesia siendo un apoyo para lo que son nuestras entidades educativas. Una relación maravillosa, como la iglesia es parte también, base fundamental de la educación cristiana. Vamos a hacer un alto y ya continuamos con esta interesante temática. ¿Has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprender totalmente mediante esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.
Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque de la lección número 9, en donde estamos hablando cómo la iglesia también está relacionada y es fundamental para la educación, debido a que es parte del plan de Dios y por supuesto es parte fundamental en nuestras instituciones educativas. La primera carta a los tesalonicenses, Roy, el capítulo 2, a partir del verso 6 en adelante, es tremenda la declaración que perfectamente se puede aplicar a nuestras iglesias y nuestras escuelas. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. A tal punto, dice Pablo, estaríamos dispuestos no solamente a compartir lo más valioso que tenemos, el Evangelio, sino también dar nuestra vida por ustedes. ¿Esto es una hipérbole? ¿Está exagerando? ¿Es una forma gramatical o literaria de expresar alguna idea? ¿O es ese verdaderamente el ideal que Dios nos plantea tanto para la iglesia como para las escuelas? El ideal de Dios definitivamente es que nosotros sirvamos y que lo hagamos motivados por un amor profundo. Yo pienso que, cuando existe esa relación, cuando existe ese amor, y hay historias en el pasado que nos cuentan de personas que estuvieron dispuestas a dar la vida por otros. Y yo no creo que esto sea una hipérbole. Yo pienso que realmente cuando amamos como Jesús amó, finalmente eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que la educación persigue, que nosotros veamos con los ojos que Cristo ve a las personas. Ujú. Nosotros vamos a sufrir tanto por el sufrimiento de la otra persona que vamos a estar dispuestos a entregar su vida. Yo lo veo en el ejemplo de Pablo mismo. Pablo, y él enumera varias veces, no para gloriarse, pero él estaba dispuesto a dar su vida por otras personas. Y varias veces fue apedreado, naufragó, pero él seguía y buscaba formas. Cuando entendemos claramente cuál es nuestra misión, cuando hemos respondido a la pregunta ¿dónde estoy y dónde quiero estar? Y dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, nuestro deseo debe ser servir a otros hasta a una situación quizás tan dramática como esa, ¿no? Pablo está ocupando la palabra fuimos tiernos con ustedes. Muchas veces se confunde la ternura con la permisividad. Muchas veces se confunde la ternura con mimar a un niño. Estoy recordando aquí un libro de una autora adventista cristiana que se llama Los 7 primeros años. Y ella habla de la formación del carácter de un niño en los 7 primeros años precisamente. Y resumiendo el libro dice el equilibrio perfecto entre la ternura y la firmeza. Cuando Pablo habla y dice que debemos ser tiernos, no confundir la ternura con la permisividad o con muchas veces tolerar aquellas cosas que claramente están en contra de los principios de Dios. Hay que mantener ese equilibrio porque habéis llegado, dice, a hacernos muy, muy queridos. La pregunta es, en nuestras roles que desempeñamos, ¿qué pasaría si nosotros en algún momento somos trasladados, nos cambiamos o alguna de los profesores tiene un traslado de casa, qué sé yo, ¿no? ¿Es recordado? ¿Es querido? Deja un hueco. Deja un vacío. Un vacío, ¿no? Y ese es un parámetro que muchas veces nosotros tenemos para preguntarnos si estamos cumpliendo el rol que Pablo aquí nos está desafiando, pero Un impacto. tremendamente, un ideal muy elevado, pero que no es imposible de alcanzar. Estaba pensando en esto. Con mi esposa vivimos 8 años y yo comencé a trabajar en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, que es una institución nuestra, una universidad parecida a la que tenemos aquí en Chile, también con estudiantes que viven en residencias estudiantiles. Ellos vienen de distintos lugares y viven ahí.
Y en aquel tiempo había un programa que probablemente ya no exista de la misma manera, no sé, pero se llamaba Viernes en Familia. Y la administración de la institución nos desafiaba a todos los que trabajábamos ahí al día viernes recibir algunos estudiantes en nuestra casa. Y yo cuando leí este versículo yo pensaba en eso. Es decir, dar un paso más. Es decir, yo hice mi trabajo y a eso me refería yo en el momento anterior, en el bloque anterior. Yo hacía mi trabajo, me pagaban por eso, pero qué gratificante era cuando llegaba el viernes en familia y en casa recibíamos 10, 12, 13 estudiantes que venían a compartir un momento de nuestra vida. Y se producía un diálogo de la vida. Cuando tú ya no estás hablando de una materia, de una disciplina o de un problema académico, sino estás hablando de decisiones que pueden marcar tu futuro. Y recuerdo específicamente a dos de ellos que años después ellos se casaron. Hoy día han formado una linda familia y por esas cosas de la vida, no sé, hasta el día de hoy, fíjate, él me llama por teléfono para contarme algunas decisiones que va a tomar. Él obviamente es adulto y él hace su vida, pero con solo decirte que en este momento él está en Filipinas estudiando, hasta allá ha sido la influencia. Yo digo, para nosotros fue simplemente abrir la casa, abrir nuestra vida y compartir un momento especial con ellos. Muchas veces no lo hacemos, toma un poco más de tiempo, pero ¿qué tan...? A ver, el impacto que eso genera es mucho más allá que pararse en una sala de clases a enseñar un contenido. Abrir nuestra vida, abrir nuestro hogar, puede transformar vidas. Y ahí está el secreto a voces, ¿no? De lo que Pablo sugiere, y estoy leyendo aquí, ¿no?, nuestra guía, dice que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida, ¿no? Esos actos, sin duda alguna, que vienen a fortalecer la verdad del Evangelio. Porque no sacamos nada con predicar o enseñar la verdad del Evangelio si nuestras acciones... Bueno, el pueblo judío, los líderes religiosos, eran poseedores de la verdad, pero estaban ciegos. No pudieron ver, Jesús dijo, yo soy la verdad, y no pudieron ver esa verdad teórica representada en la persona de Cristo, en el Salvador. Y no vaya a ser cosa que a nosotros también nos pueda ocurrir exactamente lo mismo, que tengamos carencias de esta práctica, ¿no?, de lo que decimos ser, que en la práctica no lo estemos cumpliendo. Y peor aún, aquellos que nos rodean, que nos ven, nuestros hijos, nuestro entorno, que vea esa diferencia que muchas veces podemos estar transmitiendo. Efectivamente, el Evangelio se vive mucho mejor cuando se vive en comunidad. La influencia que nosotros ejercemos es mucho más potente. Es un desafío que tenemos nosotros de no aislarnos, nosotros en el tiempo del pueblo de Israel, ellos eran el pueblo escogido y ellos transmitían un evangelio, yo diría, por comparación, naciones venían y observaban, ¿no es cierto?, lo que ahí ocurría. Hoy día para nosotros es diferente. Nuestras iglesias deben ser luces, deben alumbrar la comunidad y nosotros mismos debemos ser luces, pero también somos sal y somos llamados a mezclarnos con las personas, somos llamados a ir hasta donde ellos están. La Gran Comisión dice, id, ¿no es cierto?, y predicar. Así que tenemos ese desafío de no quedarnos quizás en una iglesia, reuniéndonos semanalmente, edificándonos nosotros mismos, sin compartir aquello. Debemos entender que el verdadero crecimiento, el verdadero desarrollo, la verdadera edificación ocurre cuando yo comparto, cuando yo llevo a otros, cuando el Evangelio lo hago carne, lo hago vida, ¿no? Es interesante que cuando se cumple este propósito, la iglesia es la primera que se ve beneficiada.
vivimos en una época difícil, en donde tal vez el cristiano no tiene más que el otro, pero lo que tiene lo puede compartir. Y es el escenario, podríamos decirlo, ¿no? El escenario perfecto para que tanto la obra educativa, la obra eclesiástica, la obra de Dios en última instancia, cumpla el propósito por el cual Dios nos tiene en esta última etapa de la historia de este mundo. Que Dios nos ayude, Roy, y sin duda alguna que el Señor tiene un llamado especial para nuestros amigos, para compartir más, para dar más tal vez de lo que ya hemos dado, y de esa forma, tal vez al inicio, sin abrir la boca, sin tener, porque alguno puede decir, no, es que yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé decir, pero todos tenemos tal vez algo que compartir, no solamente lo material, sino también compartir una experiencia de vida, compartir aquellas cosas que, como tú contabas tu testimonio, marcan e influyen en otros para incluso esas decisiones trascendentales de la vida. ¿Sabes, Joel? Jesús dijo, y lo registró en Juan 8, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Y Él vino a esta tierra y Él fue, mientras Él estuvo aquí, luz el mundo. Sin embargo, Mateo registra la segunda parte de esto, en que Jesús nos dice ahora a ti y a mí, tú eres ahora la luz del mundo. Esa gran luz, mientras estuvo aquí en la tierra, que fue Jesús, con su ejemplo y la forma como Él iluminó el mundo, Él está cumpliendo otra misión en el cielo y nos ha dejado a nosotros, a ti y a mí, para alumbrar y para hacer una luz en el mundo. Un mundo que está en oscuridad, un mundo que está en tinieblas, un mundo que necesita escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje diferente. Yo los invito a orar y los desafío para que nosotros podamos ser esas luces, que alumbremos a otros, esa sal que da sabor en la vida de las demás personas. Oremos. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque, Señor, tú tienes un plan para nosotros. Gracias por el ejemplo de Jesús. Hemos hablado de la forma como Él vivió en esta tierra. Él vino a salvarnos, vino a morir por nosotros, pero con su ejemplo también nos reveló el carácter de Dios. Un carácter basado en el amor, un carácter perfecto, un carácter que busca servir a las demás personas. Mientras Él estuvo aquí, alumbró la vida y transformó la vida de muchos. Hoy es nuestro desafío continuar con ese ministerio. Nos llamamos cristianos porque seguimos el ejemplo de Cristo. Oramos, Señor, para que este desafío pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las familias, en la vida de las iglesias y en la vida de nuestros colegios y de nuestras escuelas también. Oramos, Señor, para que esto se cumpla y que tú puedas venir muy pronto a restaurar el mundo y que las cosas vuelvan a ser como al principio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado. Y a cada uno de ustedes, amigos, como siempre, les agradecemos su compañía y les invitamos a que permanezca en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, con su linda programación, y nosotros nos reencontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.